Seguimos hablando acerca del cuerpo del sermón. Hoy les hablaré dos aspectos importantes. Primero, el movimiento de las divisiones y segundo, la simetría en las divisiones. Hablemos del movimiento progresivo en las divisiones. Lo primero es el orden lógico que tienen que tener las divisiones. Acuérdense que la construcción de estos materiales corre por cuenta suya. Nadie lo está supervisando y nadie le está ajustando sus materiales. Y un sermón bien producido, bien elaborado, es como un edificio, bien diseñado y bien construido. Y da gusto escucharlo, ¿no? Por lo tanto, a la hora de formular o elaborar sus divisiones, usted tiene que saber, lógicamente, cuáles son los pensamientos que van primero y cuáles van después. Porque muchas veces no ponemos atención a eso y presentamos argumentos que son después, muy temprano, y presentamos argumentos que tienen que ser presentados temprano, los presentamos después, y eso es ilógico. Tenemos entonces que respetar el orden lógico a la hora de formular nuestros puntos principales o divisiones del sermón. Pero también tenemos que respetar la ley de causa y efecto. Usted sabe cómo funciona eso. Por ejemplo, si va a hablar de la caída del primer hombre, usted no puede hablar de entrada que los oyentes acepten la salvación sin antes decirles acerca de por qué tienen que aceptarla. La caída del hombre, por ejemplo, cómo es que el hombre sucumbió en el pecado y nos heredó este pecado, o nos heredó esta maldición. Entonces, una vez usted le ha presentado todos esos argumentos, ahora ellos están listos para escuchar la oferta, que reciban a Jesús en su corazón. Hay veces que nosotros llegamos de una vez y les decimos acepten a Jesús, pero no les hemos explicado por qué, cuál es la condición en que ellos se encuentran para que puedan recibir la salvación. Obviamente hay que respetar el orden de causa y efecto, pero no solamente eso, hay que ver el peso proporcional de las divisiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que los argumentos débiles van primero y los más fuertes van después. Obviamente, usted no puede poner los pensamientos más débiles al final, porque estamos esperando que el final va a ser como el boxeador, va a ser un knockout, ¿no? Va a ser el golpe final que usted le va a dar. Por lo tanto, los argumentos más fuertes, resérvelos para el final, no los presente al principio. Tanto como cuando usted va a predicar, a veces, si es un predicador novato, usted comienza con gritos y con fuerza, todo pulmón, y llega al final afónico, ya no puede ni hablar. Es al revés, mi amigo. Comience tranquilo y elévese después. Lo mismo va a hacer acá. Déjese los argumentos más fuertes para el final. Pero también hablemos del orden cronológico, el tiempo. Usted no puede hablar de la muerte de Jesús sin antes hablar del nacimiento, pues, de su bautismo, de su ministerio. Tiene que respetar el orden cronológico también a la hora de formular sus divisiones. Y las divisiones que tratan del nacimiento de Jesús tienen que ir antes de su ministerio, antes de su muerte y de su resurrección. Oiga bien, eso es importante. Oye, también tiene que respetarse el orden psicológico. ¿Qué es el orden psicológico? Me refiero al hecho de que un predicador tiene que apelar primero al intelecto, después a las emociones y por último a la voluntad. ¿Cuántas veces nosotros apelamos a la voluntad sin haber abonado al intelecto? Lo primero que un predicador tiene que hacer es tratar con el intelecto, llenar esa parte del intelecto, después pase a la parte emocional y termine con la parte de la voluntad. Si lo pudiera presentar más simple, diría que es que usted echa una base teórica sobre sus puntos principales, enseña, luego después aplica y se eleva con emoción, la parte emotiva, ¿no? Y por último, les pide tomar una decisión respecto de lo que usted les ha dicho. Intelecto, emociones y voluntad es el orden psicológico. Hay que respetarlo. Y por último, le hablo de la simetría. Que si las divisiones suyas o los puntos principales comienzan con una pregunta, pues todas deberían ir con una pregunta. Si su división primera comenzó con un verbo, deberían de
formularse todas con un verbo. Eso es simetría, pero también existe la simetría conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, si habláramos de la venida del Señor y dijéramos, ¿para qué vendrá Jesús? Bueno, para restaurar, vendrá para llevarse a sus escogidos, vendrá para gobernar. Pero si alguien pone ahí una división que dice, su venida será visible, aunque está hablando de lo mismo, pero esa división está fuera de contexto, no tiene simetría, no armoniza con las demás. Por lo tanto, tenemos que respetar también la simetría en las divisiones. Una vez más, espero que esto les sirva a la hora de preparar su sermón. Predicación con frescura es el apoyo que los predicadores nuevos y experimentados necesitan. Conjugue la ciencia de la preparación con el arte de la presentación de cada sermón a través de Predicación con frescura.